Muy estimados líderes reunidos en este encuentro, me propongo en un acto de audacia lograr en mi intervención reivindicar a la política como la palanca fundamental para mover a México y al mundo a un sitio mejor. Y para que esto sea posible, la única alternativa que veo es que nos atrevamos a ver a la política como una actividad humana ética, virtuosa, y por tanto soportada en las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, y en las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Porque nadie que no ame puede pensar que va a consagrarse a transformar la vida de las comunidades en términos de bien común. Nadie que no crea en una misión de transformación puede ser un digno líder social o político de ella. Y nadie que no espere ardientemente que esto es posible puede ponerse en movimiento y poner en movimiento a otros para lograrlo. Y si así lo hacemos, quizá podamos lograr que esta participación social y política, que en el título de la intervención que me asignaron tiene un concepto de logro, pues pueda incluir la posibilidad de que esto sea posible. Y es que tenemos que partir de una situación realmente delicada. Para poder identificar la tarea o la transformación que necesita el país, tenemos que partir de la realidad. Tenemos que ver en sentido amplio, comprender lo que está sucediendo, identificar los factores que están determinando la acción de los actores que influyen en un sistema de vida social y político, y a partir de ahí identificar lo que sea posible o, mejor aún, lo que sea necesario para el bien común. Partimos de una realidad compleja. Hay desencanto y desconfianza hacia la política y los políticos. No así como un poco de desconfianza o un poco de falta de credibilidad, no. Hay una degradación que impacta el prestigio de la política, los políticos, los partidos, las elecciones y todo lo que tenga que ver con esta actividad fundamental, como es la política, entendida como una acción de caridad profundamente necesaria para instalar el bien común. Y también hay una crisis de las instituciones democráticas y un entorno de enorme desigualdad, de pobreza, una emergencia educativa y una violación sistemática de derechos humanos fundamentales, exactamente en los términos que lo expuso el doctor Adame Godard, que realmente debe de interpelarnos. Y para ilustrar esa situación, comparto con ustedes algunas láminas derivadas de diversos estudios. Uno de ellos es el de Latinobarómetro, que expone, por ejemplo, el nivel de satisfacción con la democracia. Vean ustedes a México en el último lugar, en la última medición del 2015, en rangos realmente preocupantes, donde poco menos de 2 personas de cada 10 piensan que la democracia puede ser un camino para construir una sociedad más justa, más humana y más solidaria. La aprobación al gobierno, no se diga. A ver, allá, los que están atrás, por favor, pónganse a las pilas. La aprobación al gobierno. Pues también vean ustedes el nivel que tiene y el lugar en el que se encuentra México.
no a media tabla, de media tabla para abajo, y lo mismo sucede con la percepción o el sentimiento de representación que se pueda dar en el Congreso. Si ustedes aprecian estos resultados, vean, valores del 17% ratifican lo que Rodrigo Iván decía respecto a la crisis de representatividad en las distintas autoridades. Aquí está el Congreso, pero no solamente el Congreso. Y respecto a la valoración sobre si se gobierna para el bien de todo el pueblo, vean ustedes, ahí, valores del 20, 25, 29%, y otra vez México, donde hay una sensación de desesperanza, de falta de credibilidad respecto a lo que se está haciendo en el ámbito de las instituciones públicas, políticas y sociales que nos representan. Para ilustrar esto, una lámina de un estudio reciente sobre el rumbo del país. Vean ustedes la percepción que hay en la opinión pública, donde casi el 60% está convencido de que el rumbo del país en este momento es en una dirección equivocada. Y no recientemente. Vean ustedes una serie larga de los últimos 15 años, números redondos, donde los valores sobre los que ha estado gravitando el entendimiento y la aceptación de la cosa pública y de los tomadores de decisiones es realmente deficitario. Pero no se queda en el gobierno. Vean ustedes esta lámina sobre la calificación a la credibilidad en las instituciones. Cómo de el 2008 al 2014 hay una pérdida de credibilidad, de confianza en instituciones en otro tiempo incuestionables, y ahora solo algunas alcanzan niveles por arriba del 7%. Conste que es una encuesta de opinión, pero sí podemos considerar que las universidades, la iglesia, el ejército, son de aquellas que pueden gozar de mayor credibilidad. Con todo esto, tenemos que ser capaces de establecer un juicio, de llegar a algunas conclusiones. Vean ustedes, juzgar no desde la problemática ni de la desesperanza, sino a partir de una realidad que debe incluir aquellas cosas que no están bien y aquellas que son una fuente de esperanza para transformar una realidad que no está bien. Por eso, a la anterior, decimos, vean, si vemos esta lámina, el régimen político resulta en este momento incapaz de resolver las demandas lícitas de los ciudadanos. Si vemos al gobierno, tendríamos que decir claramente que está en una posición de ineficiencia para generar bienes públicos en materia de justicia, de educación. Vean las 8 columnas de hoy sobre el fracaso rotundo del sistema educativo, evidenciado por el último experimento de evaluación en la prueba, no es PISA, es la última prueba. Lo que era anteriormente el enlace, ahora transformado magistralmente por las autoridades educativas en otra prueba, simplemente evidenció un fracaso educativo rotundo. Pero igual lo podemos ver en seguridad, en justicia, en transparencia, y también lo podemos ver reflejado en los índices de delincuencia, de impunidad, de corrupción y de subdesarrollo económico. ¿Bien? Y luego, ¿qué? ¿Es lo único? No. También hay una sociedad poco participativa para denunciar, para proponer, un tejido social lastimado y organizaciones desarticuladas. Claro, es una sociedad agraviada, indignada, enojada, que está esperando la voz de aquellos que puedan canalizar esa indignación hacia derroteros
de bien común. Porque cometeríamos un error si vemos el presente y el futuro solo desde las deficiencias. Tenemos que verlo también, que en esa indignación hay un potencial enorme que está buscando soluciones. Y esa fuerza, reflejada y representada por la realidad de nuestro país, con un enorme bono demográfico de jóvenes, con una expectativa de recursos humanos, sociales, naturales y políticos que están como activo de la nación, están esperando realmente de que los líderes sociales y políticos tomen su lugar en esta situación y orienten las soluciones que se requieren. Y esto es importante, porque si vemos la siguiente lámina, hay un sistema democrático que hemos asumido como sistema de vida. Está en la Constitución, pero ese es el México virtual, no está en la realidad. Lo cierto es que hay una crisis entre las demandas ciudadanas, que se expresan de distintas maneras, a través del voto, del ejercicio de libertades democráticas, de consultas de todo tipo, no está encontrando eco en las políticas de Estado, en las instituciones, en las leyes, en las regulaciones, en los programas, en las políticas públicas. ¿Y cuál es el resultado entonces? Que hay un déficit democrático. Hay una democracia disfuncional en términos de falta de respuesta y soluciones correctas, una dificultad para traducir correctamente lo que la sociedad necesita, requiere para realizar la vida de sus ciudadanos y de sus comunidades, y lo que el Estado en este momento está proporcionando como solución. Por eso es necesario identificar la necesidad de actuar, la necesidad de participar. Y yo quisiera invitarles a ver la siguiente lámina, donde estoy planteando la participación desde una posición de compromiso evangélico. Es decir, entendiendo que la única manera de reivindicar la política es a partir de una acción virtuosa en aquellos que se asuman y acepten ser líderes sociales y políticos, para que su acción pueda exactamente responder a esta expresión, que es a la vez un llamado del Papa Francisco. La política, dice él, y lo ha dicho recientemente en un discurso que se ha difundido por las redes sociales, está muy sucia porque el cristiano no se involucra, porque no estamos dispuestos a remangarnos y a meternos, a actuar en un ambiente que es genéricamente considerado no apto para gente decente, sucio. Pero el propio Papa Francisco dice, tomar la decisión de actuar para influir en los tomadores de decisiones, para generar los cambios en un sistema político que requiere ser transformado en términos de bien común. Y en ese sentido, la política, la acción social y la acción política no es una idea, eso lo dejamos para la academia muy respetada. Tiene que actuar en la realidad, tiempo y circunstancia, momentos específicos, ventanas de oportunidad. Y la que yo advierto en la agenda inmediata del país es que el 2016 y el 2018 debe ser visto por los líderes sociales y políticos que quieran comprometerse en la reivindicación de la política como la palanca fundamental para llevar al país a un estado de vida mejor, es procesos políticos fundamentales que, más allá de lo electoral, representan una oportunidad para interactuar con líderes, con instituciones, con procesos, y atreverse a colocar ahí las demandas de la sociedad y a exigirle a los políticos que se comprometan verdaderamente con esas causas. Si no lo hacemos, seguiremos deliberando sobre el bien común, sobre lo mal que están las cosas, pero sin atrevernos a transformarlas como es nuestro derecho y como es nuestra
prerrogativa. Las demandas ciudadanas, por tanto, deben llegar a impactar a los entes de poder, poderes formales del Estado mexicano, en los 3 órdenes de gobierno, en los 3 niveles de actuación, órganos autónomos que comparten responsabilidades de Estado y también grupos de interés con capacidad de influencia. ¿Para qué? Para obtener las respuestas y soluciones que requerimos para que nuestro país sea un país mejor, una sociedad donde se respeten los verdaderos derechos humanos, donde haya justicia y donde haya pan abundante para los mexicanos. Esto es lo que necesitamos lograr. De tal manera pues que no solo basta ver, juzgar o actuar de cualquier manera. Es necesario identificar cuáles son las causas y las tareas que se pueden articular alrededor de una coalición democrática, es decir, una suma de voluntades empujando todos en la misma dirección. Aquí hay algunas de las líneas de acción que han sido identificadas prácticamente en todos los estudios de opinión, en todas las mesas de análisis, como algunos de los temas fundamentales en los que deberíamos incidir para lograr un cambio real en el sistema social y en el sistema político. La primera de ellas tiene que ver con la defensa de las libertades. Y a diferencia de lo que decía el doctor Adame Godard, yo considero que el déficit democrático incluye libertades que han sido negadas a los mexicanos, que han sido acotadas, arrinconadas de tal manera que impiden la expresión de toda la fuerza de la nación. Y una de ellas, la más importante, es la libertad religiosa. Hay un proceso pendiente en esa línea, derivado de la última reforma en materia de libertades y de libertad de creencias, que incluye a las leyes secundarias. Y estas deben ser abordadas y resueltas por el Congreso y se han ido posponiendo en detrimento de las libertades en México. Educación de calidad y con valores, defensa de la vida y la familia, seguridad pública, justicia penal y derechos humanos, economía humana, justicia social y finanzas sanas, y un gobierno eficiente, transparente y comprometido en la lucha contra la corrupción. Estas son como banderas, son como temas que deberían llamar nuestra atención porque esos temas cambian al sistema político. Miren, en los últimos 15 años ha habido 40 alternancias en 22 estados de la República. Cambio de gobernantes, cambio de partido. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué tanto se ha transformado el sistema político en el país? Realmente poco, porque no basta una situación de cambio electoral. Es necesario que los contenidos de esos gobiernos, independientemente de los partidos, se comprometan con temas que generan bienes públicos. Ejemplo, la lucha contra la corrupción o por la transparencia. Gobierne quien gobierne, debe ser un compromiso público exigible, verificable, que limite el abuso y el despojo de poder, la corrupción, la impunidad que daña al país. Acciones que debemos levantar como causa para transformar al sistema político. Por ello, quiero invitarles a trascender, no solo a ver la realidad, no solo a emitir los juicios, algunos de ellos sumarios y lapidarios, sobre cómo están las cosas, no solamente actuar, y no solo de cualquier manera, sino a trascender. Y para trascender necesitamos reconocer la acción política para transformar el sistema político más humano y más según Dios. Y eso es aquí y es ahora. El lugar es aquí, es en México y es ahora. Muchas gracias. Gracias, doctor Adame. A lo largo de tu presentación mencionaste el concepto sistema político.
Yo te pregunto, ¿qué es un sistema político? ¿Formamos parte de él los que estamos aquí? ¿Está más allá de la forma de gobierno? ¿Podrías ilustrarnos? Gracias. Formamos parte de él, en tanto que vivimos en una comunidad donde existen instituciones, actores, que toman decisiones, que distribuyen incentivos a manera de respuestas ante una serie de demandas, ante una serie de exigencias de una sociedad que ha convenido compartir un espacio, un tiempo, con determinadas reglas. El problema es que cuando en ese sistema grupos con intereses distintos al bien común de la sociedad toman en sus manos la agenda, desplazan los intereses de la comunidad y construyen sobre sus propios intereses, se da una distancia a veces casi insalvable de repente entre esos anhelos, esas peticiones a los apoyos dados de la sociedad con las decisiones y respuestas que dan las autoridades o los entes que tienen capacidad de tomar una decisión. Cuando eso sucede, se rompe el vínculo y se generan tensiones, eventualmente inestabilidad y eventualmente colapso de los sistemas políticos que llevan a los conflictos, a las guerras al final del día. Por eso es necesario ubicarnos dentro del sistema político como la sociedad que demanda y propone las respuestas y obliga a las autoridades a tomar las decisiones correctas en términos de una visión que coincida con nuestra historia, nuestra identidad, los valores de nuestra nación y una visión de futuro compartida. Esa combinación de fuerzas y de acciones es lo que le da un sentido social y político a un sistema. Y es nuestra obligación como actores, como líderes sociales, intervenir para que los contenidos y la orientación de esas decisiones y de esas respuestas vayan en la dirección de la justicia, en la dirección de una vida, insisto, no solamente más justa, sino también más humana y que respete plenamente nuestros derechos y nuestras libertades. Muchas gracias.